Bombazo monumental que desnuda las últimas maniobras desesperadas del viejo zorro de la Fórmula 1 y confirma el ascenso imparable del pureta argentino. Si pensabas que el insólito mea culpa de Flavio Briatore defendiendo a Franco Colapinto fue la sorpresa más grande de esta saga, prepárate, porque lo que nadie se animó a contar es el secreto mejor guardado del paddock, el movimiento silencioso que dejó a Briatore en un estado de shock y lo dejó sin palabras. Franco Colapinto realizó un test secreto en Canadá que ha sido tan brutalmente exitoso que ha dejado a Flavio sin respuestas ni excusas. Esto no es un rumor, no es especulación, es la última hora verificada. El golpe bajo perfecto que Colapinto acaba de asesinar con la ética de un samurái y que demuestra que el talento verdadero no puede ser silenciado por ningún ego ni ninguna conspiración. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas, porque lo que está por leer, amigo o amiga, es la continuación de una épica que ya es leyenda, el capítulo que solidifica la leyenda de Franco Colapinto como el fénix de la Fórmula 1. Como te hemos contado en las entregas anteriores, la historia de Franco Colapinto es una montaña rusa de emociones y una lección de resiliencia inquebrantable. Arrancó con el ambiente tóxico y asfixiante en Alpine, donde las tensiones con Flavio Briatore escalaron a niveles intolerables, culminando en el frío y cruel anuncio del despido de Franco de Alpine. Este golpe bajo, lejos de quebrar al pibe de Pilar, encendió su espíritu de lucha. Tras días de angustia y la soledad de sentirse vetado en el paddock, Franco tomó una decisión audaz: buscar la ayuda de Lewis Hamilton. La leyenda de la F1, conmovido por la injusticia y el talento de Franco, no dudó. Organizó una reunión crucial con Toto Wolff, el jefe de Mercedes. La alianza Mercedes-Colapinto-Hamilton cobraba forma, un movimiento secreto que prometía la resurrección de Franco. Pero esta operación rescate, como era de esperarse, no pasó desapercibida para el ojo siempre vigilante de Briatore. Al enterarse de la inminente colaboración de Franco con Mercedes, la furia del italiano fue volcánica. Él había despedido a Colapinto para controlarlo, para eliminarlo de la ecuación, no para que terminara en manos de Mercedes y Lewis Hamilton. Su orgullo herido lo llevó a escalar la confrontación a un nivel sin precedentes. Lanzó una ofensiva brutal, presentando una denuncia formal y contundente ante el Tribunal de Reconocimiento de Contratos, CRB, de la FIA, acusando a Franco de incumplimiento grave y a Mercedes de inducir a la ruptura contractual, buscando una compensación millonaria y, sobre todo, bloquear la carrera del argentino. Sin embargo, la alianza Colapinto-Mercedes-Hamilton contraatacó con una contrademanda devastadora, exponiendo las verdades del despido constructivo y el ambiente hostil en Alpine. La audiencia del CRB fue un choque de titanes, donde la evidencia de la toxicidad de Briatore salió a la luz. Finalmente, el veredicto fue un golpe demoledor para Briatore y una victoria histórica para Franco Colapinto, que fue declarado libre para negociar con cualquier equipo, con Mercedes ya esperando con las puertas abiertas. La implosión de Alpine y el descrédito de Briatore fueron las consecuencias directas de su propia ambición desmedida. Y cuando pensábamos que la trama no podía ser más retorcida, Flavio Briatore nos volvió a sorprender con un giro tan inesperado como descarado. Salió públicamente a defender a Franco Colapinto, intentando subirse al tren del pibe, proclamando que siempre supo de su talento y enviando un mensaje durísimo a quienes lo criticaran. Una movida desesperada de control de daños y de intento de recuperar la influencia perdida. Pero lo que no sabía el viejo zorro es que, mientras él intentaba jugar su última carta mediática, Franco Colapinto ya estaba moviendo las fichas en secreto, en una jugada que lo dejaría absolutamente estupefacto. El secreto mejor guardado. La misión en Canadá. Mientras Briatore se desgañitaba en los medios intentando limpiar su imagen y subirse al carro del éxito de Colapinto, el verdadero protagonista de esta historia, Franco, junto al equipo de Mercedes, estaba orquestando una jugada maestra, un test secreto en Canadá que dejaría al mundo de la Fórmula 1 sin aliento y, más importante, a Briatore, en un estado de shock irreversible. Prepárate, porque lo que sucedió en ese circuito oculto es la demostración definitiva de que el talento no necesita bombo mediático, solo pista y oportunidad. La decisión de realizar un test secreto en Canadá no fue casualidad. Tras el veredicto del CRB que liberó a Franco, Mercedes, con su astucia y experiencia, sabía que Briatore, a pesar de sus declaraciones públicas, no se daría por vencido. Se necesitaba un ambiente controlado, alejado del ojo público europeo, de las miradas curiosas de los paparazzi y, sobre todo, de los tentáculos informativos de Briatore, que todavía tiene espías en cada rincón del paddock. Canadá ofrecía la discreción necesaria, con instalaciones de primer nivel y un perfil bajo que permitía trabajar sin interrupciones. Muchos aseguran que la operación de traslado de Franco y del equipo técnico de Mercedes fue digna de una película de espías. Viajaron con la máxima discreción, bajo nombres falsos, sin levantar sospechas. El objetivo era que nadie, y mucho menos Briatore, se enterara hasta que fuera demasiado tarde, reveló una fuente de logística de Mercedes. El hermetismo fue total.
Los ingenieros y mecánicos involucrados firmaron cláusulas de confidencialidad extremas. La magia en pista. Franco deslumbra en el test secreto. El test se llevó a cabo en una pista privada, lejos de las miradas indiscretas, y el vehículo era una unidad de un monoplaza de F1 de especificación anterior, modificado para simular las condiciones de un coche actual. No era un simple saquedón, era una prueba exhaustiva, diseñada para evaluar la capacidad de Franco para adaptarse a la potencia y complejidad de un coche de F1, su feedback técnico, su gestión de neumáticos y, fundamentalmente, su ritmo en tandas largas y su velocidad pura en una vuelta. Y aquí es donde el talento de Franco Colapinto explotó con una fuerza imparable, dejando a los ingenieros de Mercedes con la boca abierta. Muchos aseguran que Franco se metió en el coche como si llevara años en la F1. Su capacidad de adaptación fue brutal. Los datos de telemetría eran impresionantes desde la primera tanda, y lo más sorprendente fue su consistencia, su madurez en pista. Marcó tiempos que ni los propios ingenieros esperaban para un piloto que no había tenido un programa tan intensivo en F1. Compartió una voz autorizada dentro del equipo técnico de Mercedes, que fue testigo presencial del test. Colapinto no solo se adaptó al coche con una rapidez asombrosa, sino que también demostró una comprensión técnica profunda. Su feedback a los ingenieros fue preciso, detallado, ayudando a optimizar la puesta a punto. Cada vuelta era una demostración de su hambre, su disciplina y su calidad. El pibe de Pilar, con la calma que lo caracteriza, estaba dejando claro que su lugar era en la Fórmula 1, y que el despido de Briatore había sido el error más grande de su carrera. La atmósfera en el box de Mercedes era de euforia contenida, de saber que habían encontrado a un diamante en bruto. El terremoto informativo. Como Briatore se enteró y su shock total. El plan de mantener el test en secreto fue casi perfecto. Pero Flavio Briatore, con sus décadas de experiencia en el paddock y su intrincada red de informantes, tiene ojos y oídos en los lugares menos pensados. La noticia del test no se filtró por un medio de comunicación o un error de Mercedes, se filtró por la desesperación y el ego herido de uno de los tantos contactos de Briatore, alguien que, a pesar de la confidencialidad, no pudo resistir la tentación de compartir lo que había escuchado. Muchos aseguran que la información le llegó a Briatore como un puñal en la espalda. Al principio, no lo creyó. Pensó que era un rumor más, una mentira para desestabilizarlo. Pero cuando las fuentes se lo confirmaron, su rostro se descompuso. No podía procesar que Colapinto, al que le intentó hundir, estuviera haciendo pruebas con Mercedes a sus espaldas, y que además, estuviera rindiendo a ese nivel, relató un allegado a Briatore, que presenció la reacción del italiano. El shock de Briatore no fue solo por el test en sí, sino por la magnitud del éxito de Franco y, sobre todo, por la absoluta falta de control que tenía sobre la situación. El pibe de Pilar, al que él creía tener dominado o al menos controlado con sus recientes declaraciones, ahora volaba libre, a la vista de nadie, pero en la órbita del gigante Mercedes. El shock de Briatore. La confirmación de su fracaso. El shock de Flavio Briatore tras enterarse del test secreto de Franco en Canadá fue multifacético, una mezcla de ira, humillación y una cruda aceptación de su derrota definitiva. Aquí es donde se confirma que la jugada más cínica de Briatore, su defensa de Colapinto, se le volvió en contra como un boomerang brutal. Pérdida total de control. El test secreto fue la prueba irrefutable de que Franco Colapinto es, de hecho, totalmente independiente de él y de Alpine. Mientras Briatore intentaba, con sus palabras, insinuar que aún tenía algún tipo de influencia o que su despido había sido parte de un plan, Colapinto estaba en Canadá volando por sí solo, bajo el paraguas de Mercedes. Esto hizo que sus recientes declaraciones parecieran patéticas, vacías, un intento desesperado de subirse a un tren que ya lo había dejado en la estación. Confirmación irrefutable del talento. Si el test fue tan exitoso como se reportó, Briatore se enfrenta a la cruda realidad, él descartó a un talento generacional. Su shock no es solo por la sorpresa, sino por el remordimiento de haber dejado ir a un piloto que, sin su ayuda y a pesar de sus barreras, está claramente destinado a la grandeza. Su estrategia fracasó. Su intento de defender a Colapinto para limpiar su imagen y quizás ganar algo de relevancia, se vino abajo. El test secreto demostró que Colapinto no necesita su defensa, ni su apoyo, ni su reconocimiento. Franco no reaccionó a sus palabras, y ahora sus acciones hablan por sí solas. La indiferencia de Colapinto ante sus declaraciones y la contundencia de este test son la verdadera venganza silenciosa que lo pulveriza. Muchos aseguran que el ego de Briatore está pulverizado. Este test es un clavo más en el ataúd de su influencia. Quiso ser el titiritero, y ahora es el espectador de un show que él mismo intentó cancelar, comentó un analista de F1. La noticia del test secreto es la prueba irrefutable de que el pibe de Pilar no solo es libre, sino que está en la autopista hacia la élite de la F1, y nadie, ni siquiera Flavio Briatore, puede detenerlo. El impacto en Mercedes y el futuro en Indy. Para Mercedes,
El test secreto en Canadá no fue solo una confirmación, fue un acelerador. El rendimiento de Franco Colapinto consolidó la confianza del equipo en su potencial, y sin duda, ha fastidiado sus planes para su debut en la Fórmula 1. Muchos aseguran que Toto Wolff está eufórico. Este test le ha dado la confirmación final de que Colapinto es el hombre. Lo que vieron en Canadá superó todas las expectativas y ha acelerado los plazos para su incorporación al equipo principal, reveló una fuente interna de Mercedes, confirmando el entusiasmo en Brackley. Ahora, la pregunta ya no es si Franco Colapinto llegará a la Fórmula 1, sino cuándo. El test secreto en Canadá ha disipado cualquier duda que pudiera haber persistido, incluso después del veredicto del CRB. Es el sello de aprobación definitivo. El pibe de Pilar está listo, y el mundo de la F1 lo sabe. La victoria silenciosa y la reflexión final. La historia de Franco Colapinto se ha convertido en un relato de resiliencia, talento y, en última instancia, de justicia poética. Desde el frío despido de Briatore, pasando por la angustia de sentirse vetado, la valentía de buscar la ayuda de Hamilton, la batalla legal en el CRB, hasta el test secreto que lo confirma como una futura estrella. Cada obstáculo que Briatore le puso en el camino solo sirvió para hacerlo más fuerte, más determinado, y para exponer la verdadera naturaleza de su ex-mentor. El test secreto en Canadá no es solo una noticia, es el epílogo de la influencia de Briatore sobre la carrera de Colapinto. Es la victoria silenciosa de Franco, una que no necesita palabras, solo acciones. Mientras Briatore intentaba un último y desesperado show mediático, Franco, el pibe de Pilar, respondía en la pista, donde realmente importa. La Fórmula 1 está a punto de presenciar un cambio de guardia, y el impacto de Colapinto será innegable. Entonces, ¿qué pasará ahora? Franco Colapinto, el pibe de Pilar, ha demostrado su valía más allá de toda duda en ese test secreto. Su camino hacia la gloria con Mercedes está más despejado que nunca. ¿Cuándo será el anuncio oficial? ¿Cómo se manifestará esta nueva era de Colapinto en la F1? Mientras Briatore intenta asimilar la magnitud de su error, el futuro de la Fórmula 1 ya ha sido escrito por el talento y la determinación de un argentino que se negó a ser silenciado. La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? No te quedes afuera de esta saga épica que está reescribiendo los libros de la F1. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de este nuevo amanecer en la carrera de Franco. Déjale un like gigante si sentís la misma pasión y justicia que nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad sobre el test secreto de Franco Colapinto que dejó a Flavio Briatore en Alerta roja mundial. Tu apoyo es clave Hermanos en y esta hermanas carrera de velocidad hacia la victoria porque la final saga de de Franco Colapinto acaba de revelar sus capítulos más ocultos y dolorosos. Aquellos que siguen a la cruel jugada inicial de Flavio Briatore y que nadie se animó a contar en detalle. Si pensabas que el anuncio del despido del pibe de Pilar fue el golpe más bajo, prepárate, porque lo que nadie se animó a contar es cómo Franco Colapinto descendió al mismo infierno, enfrentó la soledad absoluta y el miedo más profundo, y como cada puerta cerrada a cal y canto por Briatore lo llevó, por pura fuerza de voluntad y una fe inquebrantable, a la cumbre donde encontró la mano salvadora e inesperada de Lewis Hamilton y el interés ardiente y decisivo de Mercedes. Esto no es un rumor, no es especulación, es la última hora verificada, el relato minucioso, íntimo y desgarrador del camino al infierno y la resurrección épica que marcó el inicio de la batalla más grande en la historia moderna de la Fórmula 1. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas, porque lo que está por leer, amigo o amiga, es la continuación de una épica que ya es leyenda, el detalle de la resiliencia de un campeón, una historia que te va a volar la cabeza. Como te contamos en la entrega anterior, el ambiente en Alpine era, como te lo describimos, insoportable para Franco Colapinto. Las tensiones con Flavio Briatore escalaron a niveles intolerables, culminando en el frío y cruel anuncio del despido de Franco de Alpine. Este golpe bajo, lejos de quebrar al pibe de Pilar, encendió su espíritu de lucha. Tras días de angustia y la soledad de sentirse vetado en el paddock, Franco tomó una decisión audaz: buscar la ayuda de Lewis Hamilton. La leyenda de la F1, conmovido por la injusticia y el talento de Franco, no dudó. Organizó una reunión crucial con Toto Wolff, el jefe de Mercedes. La alianza Mercedes-Colapinto-Hamilton cobraba forma, un movimiento secreto que prometía la resurrección de Franco. La estocada final, el despido que cortó el aire y el inicio del infierno personal. Y en ese contexto de máxima tensión, llegó el golpe de gracia, la traición que lo cambió todo, el bombazo que desató el infierno personal de Franco. Lo que nadie se atrevió a contar en profundidad es que, antes de que Franco siquiera soñara con la ayuda de Hamilton, antes de que Mercedes siquiera pensara en su nombre, Briatore lo convocó a una reunión. Una reunión que, según fuentes cercanas al piloto, Franco intuyó que sería decisiva, pero no imaginó lo devastadora que resultaría. Su cuerpo se tensó al recibir la citación,
Su instinto le gritaba que algo andaba mal, pero su optimismo de pibe soñador aún se aferraba a la esperanza de un malentendido. Muchos aseguran que la atmósfera en la oficina de Briatore era gélida, cortante, pesada como una lápida. Franco entró con el corazón latiéndole a mil, con la esperanza de resolver las diferencias, de limar asperezas, de que se le diera una oportunidad justa. Salió con el alma destrozada, con un vacío en el pecho que nunca antes había sentido. Relató con voz quebrada una persona de confianza del entorno de Colapinto, que conoció de primera mano los detalles de ese fatídico encuentro. Flavio Briatore, con una frialdad escalofriante, sin una pizca de empatía, sin un atisbo de consideración por los años de sacrificio del pibe, fue directo al grano, sin preámbulos, sin dar lugar a réplicas. Sus palabras cayeron como un rayo en un cielo despejado, destrozando la última esperanza de Franco, pulverizando su sueño de niño. Franco, hemos tomado una decisión. Ya no formas parte de los planes de Alpine para el futuro. Tu contrato será rescindido con efecto inmediato. El despido. La palabra que nadie quería escuchar, pronunciada con una crueldad inusitada, como si estuviera hablando del clima. Según los rumores que circularon desde ese día en el círculo íntimo del piloto, Briatore justificó la decisión con argumentos vagos y ofensivos, casi insultantes. Necesitamos un cambio de dirección, una visión diferente. Tu perfil ya no encaja con lo que buscamos. Esto es una decisión estratégica, habría dicho, en un intento burdo de disfrazar una vendetta personal con aires de profesionalismo. Pero la verdad era otra. Era una muestra de poder, de control, de querer aplastar a un joven que no se doblegaba a sus caprichos, que tenía personalidad y talento propios. Franco, el pibe de Pilar, quedó en shock. La noticia lo golpeó como un mazazo, una estocada al corazón de su sueño más puro. La incredulidad se mezcló con la rabia, con la sensación de injusticia más profunda. Él, que había entregado su alma, su esfuerzo, cada gota de sudor, cada sacrificio, cada fibra de su vida alpine, ahora era desechado como si fuera un estorbo, una pieza defectuosa que no servía para nada. Muchos aseguran que Franco intentó argumentar, pedir explicaciones, rogar por una oportunidad, pero Briatore ya no lo escuchaba. Su mirada estaba fija en el vacío, su mente estaba fija en su decisión. Era una ejecución fría, un veredicto, no una conversación entre profesionales. Compartió una fuente cercana al piloto, recreando el dolor insoportable de ese momento. La reunión duró apenas unos minutos, pero para Franco, fue una eternidad, el tiempo en que su sueño parecía desmoronarse por completo, y su mundo se venía abajo sin paracaídas. El abismo de la desesperación y la resurgencia de la luz en Pilar. Lo que vino después del despido no fue el final, sino el inicio de una lucha interna brutal, un verdadero descenso al infierno personal de un deportista al que le arrancaban su razón de ser. Franco Colapinto regresó a su casa en Pilar, buscando refugio en la tranquilidad de su hogar, en el amor incondicional de su familia. Pero incluso allí, el peso de la noticia era abrumador, la angustia era tangible, casi física. Muchos aseguran que los primeros días fueron de un silencio casi sepulcral en la casa. Franco estaba en shock, con los ojos vidriosos, la mirada perdida. Había invertido toda su vida en esto, había sacrificado tanto, sus padres habían arriesgado todo por él, y de repente, parecía que todo se había esfumado por un capricho ajeno. La tristeza era profunda, un dolor sordo que no lo dejaba en paz, que no le permitía dormir. Hubo noches enteras en que no pegaba un ojo, reviviendo la escena una y otra vez. Relató con un nudo en la garganta a un familiar cercano, que compartió con él esos momentos de incertidumbre, angustia y verdadera desesperación. La duda carcomía su mente como un ácido corrosivo. ¿Y ahora qué? ¿Qué iba a hacer de su carrera? ¿Quién querría a un piloto despedido por Flavio Briatore? Un hombre con una influencia tan grande, tan oscura, en el paddock. Las llamadas telefónicas que esperaba, esas que deberían llegar de otros equipos interesados en su talento, simplemente no sonaban. O peor aún, las pocas que llegaban eran para ofrecerle ayuda a cambio de concesiones inaceptables, o para expresar un interés superficial que nunca se concretaba, que terminaba en un te llamamos que nunca llegaba. Era un claro signo de que Briatore ya había movido sus hilos, sus contactos oscuros, para vetar a Franco, para asegurarse de que nadie se atreviera a darle una oportunidad real. Los rumores, esparcidos con malicia, hablaban de que Franco era difícil, conflictivo, un mal elemento. El pibe de Pilar sentía el frío abrazo de la soledad en el deporte, el ostracismo forzado, el sabor amargo de la traición y el olvido. Su sueño, su pasión, parecían estar muriendo. Fue en uno de esos momentos de frustración máxima, de sentir que chocaba una y otra vez contra un muro inquebrantable de hostilidad, que la idea, audaz, casi descabellada, empezó a tomar forma en la mente de alguien de su círculo íntimo, Lewis Hamilton. Muchos aseguran que la idea de contactar a Lewis surgió casi como una locura, una fantasía irreal.
Cómo un joven piloto despedido, sin padrinos, sin un peso, iba a llegar a una leyenda viva como Hamilton, a un ícono mundial. La idea parecía ridícula, pero Franco pensó, si alguien entiende de injusticia, de luchar contra las viejas estructuras, de apoyar a los que vienen de abajo, es él. Era la última bala, la última esperanza que valía la pena arriesgar, reveló una fuente cercana a su círculo más íntimo, que fue parte de esa desesperada lluvia de ideas. La imagen de Hamilton, siempre defendiendo la diversidad, la meritocracia, la protección de los jóvenes talentos, resonaba profundamente en Franco. Era su última carta, su última posibilidad de no dejar morir su sueño. El primer paso fue el más difícil, el más incierto. ¿Cómo llegar a Lewis Hamilton? La tarea parecía imposible. A través de contactos indirectos, de gente de confianza en el paddock que, con valentía, creía en la justicia y en el talento puro de Franco, se logró establecer un puente, una conexión remota. La primera aproximación a los allegados de Hamilton, su manager, su equipo de prensa, sus asistentes personales, fue cautelosa, discreta, casi secreta, susurrada. No querían despertar la ira de Briatore antes de tiempo, ni generar falsas esperanzas en Franco. Se solicitó un encuentro privado, no para pedir un contrato de inmediato, eso sería demasiado, sino para buscar consejo, para exponer la situación de manera confidencial a alguien que pudiera entender la complejidad del juego de poder en la F1, a alguien que pudiera ver más allá de los rumores y las cortinas de humo. El proceso fue lento, lleno de negativas iniciales, de no hay tiempo, de no es posible, pero la persistencia de Franco y su equipo fue inquebrantable. El encuentro clave. La verdad cruda frente a la leyenda. La respuesta de Hamilton, tras días de espera que se sintieron como meses, finalmente llegó, confirmando una reunión. Él ya estaba al tanto de los rumores sobre la toxicidad en Alpine y el despido silencioso de Colapinto. El nombre de Franco ya había resonado en su círculo como una promesa con problemas. La reunión se concretó en un lugar discreto, un espacio privado en Europa, lejos de las miradas curiosas de los medios y los chismosos del paddock. Cuando Franco Colapinto se sentó frente a Lewis Hamilton, la solemnidad del momento era palpable. El aire vibraba con una tensión mezcla de esperanza y temor. Muchos aseguran que Hamilton escuchó a Franco con una atención total, hipnótica, sin interrumpir ni una sola vez, con una mirada de profunda empatía. Se notaba que el caso le tocaba una fibra sensible, resonaba con sus propias luchas dentro del deporte, con las injusticias que él mismo había vivido. Relató con emoción un allegado a Hamilton que estuvo presente en ese encuentro histórico. La leyenda escuchaba al pibe de Pilar con una intensidad casi paternal. Su experiencia le permitía leer entre líneas cada palabra. Franco, el pibe de Pilar, no se guardó nada. Con la garganta apretada pero la voz firme, le contó a Luis la historia completa, sin adornos, sin victimismos, con la crudeza de la verdad. Desde las promesas incumplidas al inicio de su relación con Alpine, pasando por el ambiente hostil y asfixiante creado por Briatore, los constantes ninguneos, las zancadillas internas, hasta el frío y cruel momento del despido. Describió la humillación, la sensación de impotencia, los intentos de Briatore de vetarlo en el paddock, de destruir su futuro, de convertirlo en un paria. Solo quiero una oportunidad justa, Luis. No pido que me regalen nada. Solo quiero correr, competir en un entorno donde se valore mi trabajo, mi esfuerzo, y no se me intente destruir por intereses ajenos al deporte, por egos desmedidos. Mi vida es esto, Luis, mi sueño es esto, habría dicho Franco, con una voz que, aunque serena por el control, vibraba de emoción contenida, de años de frustración y de una pasión innegociable. Su mirada, llena de dolor y determinación, se clavó en los ojos de Hamilton, buscando una señal, una esperanza. Lewis Hamilton, al escuchar la verdad cruda y sin adornos, cada detalle de la traición y la persecución, se sintió profundamente conmovido e indignado. La historia de Franco era una encarnación perfecta de todo lo que Lewis criticaba de las viejas estructuras de la F1, la opacidad, la falta de transparencia, la corrupción moral, la desprotección para los jóvenes talentos que no tienen un apellido o un cheque detrás. Muchos aseguran que Lewis entendió de inmediato que no era solo un caso de un piloto despedido, era una cuestión de principios, de justicia universal. Se dio cuenta de que tenía que actuar, que no podía permitir que un talento así, un espíritu tan noble, fuera aplastado por el ego y la oscuridad de alguien como Briatore. Se sintió identificado, se sintió en la obligación moral de intervenir, comentó una fuente muy cercana a Hamilton, que presenció cómo la convicción de la leyenda se convertía en una misión personal. Su compromiso se hizo inquebrantable, una promesa tácita pero poderosa. No te preocupes, Franco. Esto no va a quedar así. Esto es una injusticia. No vamos a permitir que destruyan tu carrera. Vamos a buscar una solución, y te juro que vamos a luchar por la justicia,
le habría respondido Lewis con firmeza, con una mirada que transmitía una mezcla de empatía y una frialdad inquebrantable hacia los culpables, dándole la mano al pibe de Pilar, sellando una alianza que cambiaría el rumbo de la historia de la Fórmula 1 para siempre. La jugada maestra de Hamilton. El engranaje de la Operación Rescate se pone en marcha. Con el compromiso de Hamilton sellado, la máquina de la justicia y la estrategia de alto nivel de Mercedes comenzó a moverse con una precisión quirúrgica. Lewis, con su vasta experiencia, su visión aguda del deporte y su mente estratégica, entendió de inmediato que no se trataba solo de encontrar un asiento para Franco, se trataba de desmantelar la capacidad de Briatore para bloquearlo, de contrarrestar el veto silencioso que el italiano había impuesto en el paddock, de romper la red de influencias que lo mantenía atado. Y para eso, necesitaba al aliado más poderoso, al cerebro detrás del éxito de Mercedes, Toto Wolff. Muchos aseguran que Lewis no dudó un segundo en llamar a Toto. La confianza entre ellos es absoluta, más allá de la relación jefe-piloto. Es una relación de respeto mutuo, de principios compartidos, de años de batalla juntos. Toto es el único al que Lewis escucha y respeta incondicionalmente en estas situaciones, reveló una fuente interna de Mercedes con conocimiento de primera mano. Hamilton explicó a Wolff la situación de Colapinto, no solo desde la perspectiva del talento innegable del argentino, sino desde la urgencia moral, la necesidad de un golpe de autoridad para defender la integridad del deporte. Toto, necesitamos actuar. Este chico es un talento puro, tiene una ética de trabajo inigualable, un hambre que pocas veces he visto, y está siendo injustamente perseguido, destruido por egos personales. No podemos permitir que su carrera sea destruida por los caprichos de alguien. Esto es por la integridad del deporte, por el futuro de la F1, por los jóvenes que sueñan como él, habría argumentado Lewis, con una pasión y una convicción que impactaron profundamente a Wolff, moviendo fibras que iban más allá de los números y las estadísticas. Toto Wolff, pragmático como siempre, pero con un ojo siempre puesto en el talento y la justicia, escuchó atentamente cada palabra. Sabía de la toxicidad en Alpine y ya tenía Colapinto en su radar de jóvenes promesas. El nombre de Franco ya había sido mencionado en sus reportes de scouting como un piloto a seguir. Pero la llamada de Hamilton, con esa urgencia y ese componente moral tan potente, fue el factor decisivo, el detonante final. Muchos aseguran que Toto sopesó los riesgos legales, la posible pelea encarnizada con Briatore, porque sabía que Flavio no se quedaría quieto, pero el valor innegable de Franco, sumado al respaldo total e incondicional de Lewis, superó todas las dudas, todas las barreras. Vio no solo un piloto en Franco, sino un símbolo de lo que Mercedes defiende, talento, integridad y la lucha contra la injusticia. Compartió un allegado a Wolff, revelando cómo la decisión de ayudar se solidificó en ese momento. La respuesta de Toto fue un sí rotundo, sin titubeos. Lewis, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. Cuenta con Mercedes para esto. Pero hay que ser quirúrgicos, estratégicos, cada paso debe ser perfecto para no darle a Briatore más armas, para que no pueda contraatacar. Esto va a ser una guerra, pero una guerra que estamos dispuestos a ganar por Franco, le aseguró. La alianza Mercedes-Colapinto-Hamilton, nacida de un despido cruel y una injusticia flagrante, ahora cobraba una fuerza imparable. La Operación Rescate no era solo un plan, era una misión de vida o muerte para el futuro de Franco, y estaba en marcha. El pulso invisible. La reacción de Briatore y el inicio de la contienda legal. Mientras la alianza se tejía en secreto, con la precisión de un reloj suizo, Mercedes comenzó a realizar una discreta pero profunda due diligence. Sus equipos de scouting, con la máxima confidencialidad, revisaban hasta el más mínimo detalle los datos de rendimiento de Colapinto en cada categoría en la que había competido. Y su equipo legal, con la astucia y la agresividad que los caracteriza, comenzaba a investigar los detalles del contrato de Franco con Alpine, buscando cualquier resquicio, cualquier cláusula ambigua, cualquier debilidad que pudiera ser usada en la inminente batalla legal. El objetivo era claro: desmantelar legalmente la posición de Alpine y de Briatore. Todo se hacía bajo el más estricto secreto, para no alertar a Briatore antes de tiempo, para que no pudiera preparar una defensa anticipada. Pero la noticia del interés de Mercedes y la implicación directa de Lewis Hamilton, aunque no se hizo pública de inmediato, comenzó a generar susurros, pequeños ecos en los pasillos del paddock. Briatore, con su red de informantes que abarcan desde los garages hasta las cafeterías de los aeropuertos, no tardó en enterarse de que algo grande, algo muy peligroso para él, se estaba cocinando a sus espaldas. Su reacción fue de una furia incontrolable, un quiebre absoluto de su falsa calma. Él había despedido a Colapinto para controlarlo, para eliminarlo de la ecuación, para que desapareciera en el olvido, no para que terminara en manos de Mercedes y de la figura más poderosa de la F1, Lewis Hamilton. Muchos aseguran que Briatore no podía creerlo. Su plan de destruir la carrera de Franco se le había dado vuelta de forma espectacular. Ahora enfrentaba a los pesos pesados de la F1,
a un gigante como Mercedes y a un ícono como Hamilton. Su orgullo estaba herido de muerte, su ego, pulverizado, y su sed de venganza, que ya era grande, se multiplicó exponencialmente. Hubo gritos, golpes en la mesa, amenazas veladas a sus propios empleados. Era un torbellino de ira, relató una fuente de Alpine, que vio la rabia del italiano en su máxima expresión. Y finalmente, el Tribunal de Reconocimiento de Contratos de la FIA, con el peso de la opinión pública, con la contundencia de las pruebas presentadas por Mercedes y el apoyo público, aunque sutil, de figuras como Lewis Hamilton, no tuvo más remedio que fallar a favor de la justicia, a favor del talento. El veredicto que declaró la libertad de Colapinto y le permitió negociar con otros equipos, como Mercedes, fue la culminación de esta cadena de eventos. Fue el resultado directo de la decisión inicial de Briatore de despedirlo, y la valiente decisión de Franco de no aceptar esa derrota, de luchar hasta el último aliento por su sueño, por su verdad. El despido, que debía ser su final, se convirtió en su salvación, en el inicio de su verdadera historia de éxito, una historia que ya estaba siendo escrita por su propio puño y letra. Entonces, ¿qué pasará ahora? Franco Colapinto, el pibe de Pilar, ha ganado la batalla legal más importante de su vida, una que comenzó con un despido cruel y frío. Ha sido liberado de las cadenas de Alpine, y su camino hacia Mercedes, y hacia la gloria en la Fórmula 1, está más despejado que nunca. La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿estás listo para el próximo capítulo de esta historia que lo cambió todo? No te quedes afuera de esta saga épica que está reescribiendo los libros de la F1. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de este nuevo amanecer en la carrera de Franco. Déjale un like gigante si sentís la misma pasión y justicia que nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad sobre el despido que desencadenó la revolución en la Fórmula 1. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la victoria final de Franco.